Gibran Ramírez Reyes, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, columnista del periódico Milenio. Gibran, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? El gusto es todo mío. Es de verdad Gracias. Un gusto poder conversar con tu audiencia de nueva cuenta. Muchísimas gracias, Gibran. Leía hace unos días tu columna justamente en Milenio y me quedé con la espinita clavada de preguntarte por el título, El engaño de las pensiones y los empresarios buena onda. ¿Es así? Sí, creo que hay una gran operación propagandística que en todos los diarios se decía que los empresarios iban a incrementar su aportación y que con eso, decía por ejemplo el periódico Reforma, iban a salir al quite en materia de pensiones. Y la verdad es que esto es una realidad muy acotada. En realidad se trató de una operación propagandística. Cuando se dice que los empresarios van a incrementar su aportación al 13.87, es importante hacer notar que en una nota al pie de esa presentación de PowerPoint que hizo el secretario de Hacienda, se decía que esto se va a alcanzar para quienes ganan 25 UMA, o sea, 65,000 pesos, lo cual cubre a un 1% de la población. Pero me diría Hacienda, sí, pero es incremental. Desde antes empiezan los empresarios a incrementar su aportación. Y es cierto, empiezan después de 4 salarios mínimos, a partir de 13,200 pesos, y aún así dejas fuera de ese incremento a más del 80% de las personas que cotizan en el IMSS. Entonces, por eso digo que se trató de un engaño. En realidad, como comparten algunos de los análisis que se virtieron aquí antes, va a incrementar el costo fiscal para el gobierno porque se reorienta la cuota social hacia las personas que ganen menos de esos 4 salarios mínimos, de manera que todo lo van a absorber las arcas públicas. Eso está bien. Para que haya pensiones tiene que haber dinero público. Lo que no está bien es que todo ese dinero público se va a entregar directamente a administradores privados, que son las Afore. Por eso no tiene ningún sentido las críticas que hacían algunos de los analistas que se citaban aquí de que iba a haber una especie de financiamiento por la puerta de atrás del gobierno. Bueno, si ese dinero de las cuentas de las Afores va a venir del gobierno y además ya en su mayor parte, bastante más que la mitad, eso se gasta en bonos de gobierno porque es lo más seguro. De tal manera que el problema es otro. El problema es que no hay una solución de fondo, que se publicita mucho la aportación empresarial que no es tal, y que las 750 semanas de cotización a las que se reduce el requisito para tener pensión mínima garantizada será solo dentro de 2 años. Después seguirán incrementando para regresar a 1,000, lo cual va a dejar fuera a la mayoría de los trabajadores. Es decir, más costos para el gobierno, más dinero para las Afores y no necesariamente muchos más trabajadores beneficiados. A ver, dime, con esto que mencionas, ¿es como si le hubieran visto la cara al gobierno? No creo. El gobierno tiene especialistas. Entonces hay 2 cosas. Una, yo creo que la Secretaría de Hacienda está de acuerdo con esa visión que va en contra de la tendencia mundial. Adoptó con plena convicción neoliberal la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial porque hay gente que tiene intereses ahí. Desde luego, el principal promotor de este modelo fracasado de las Afore fue el Banco Mundial, de donde viene el secretario Herrera y el subsecretario Llorio. Pero además de eso, quien operó en México buena parte del tránsito hacia la privatización de las pensiones fue Carlos Noriega, que estaba en Hacienda, después se fue a la Asociación de las Afores y ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación regresa a Hacienda. Quien era presidente de la Asociación de las Afores ahora se dedica a regular las pensiones desde Hacienda. Claramente hay un conflicto de interés y al presidente de la República seguramente nada más le pusieron enfrente lo que nos pusieron a nosotros. Es decir, los empresarios suben su aportación, no le cuesta al gobierno y esto es lo responsable. La verdad es que si vemos la letra chiquita y el detalle, no es así.
Bueno, insisto ahí en esa pregunta, todos te vieron la cara al gobierno, porque además, déjame decirte, si es así como lo platicas, Gibran, el tema del financiamiento, de tener esa bolsa enorme de dinero para pagar pensiones por parte del gobierno, se va a desquebrajar, ¿eh? Va a ser Sí, un rotundo fracaso. sí, yo creo que si algo no le avisaron al presidente fue eso, porque esto equivale a contratar deuda. Para pagar Pues, esto, Paco, vamos en 2050 a tener un país donde se dé vuelta la pirámide poblacional. Estamos en una transición demográfica y cada vez más ese gasto va a incrementar y va a incrementar de una manera muy grande. Entonces se va a tener que hacer sí o sí una reforma fiscal, que ya es una necesidad. El problema es que si avanza este esquema en la ley, se va a hacer una reforma fiscal para pagarle a los bancos. Y eso no es racional aquí ni en el país más neoliberal del mundo. bueno, a ver, ya de alguna manera lo mencionaste, pero no hay quien en el gobierno que le abra los ojos al presidente. Yo creo que ahí la secretaria del Trabajo, que no estuvo en el anuncio, tendría cosas que aclararle al presidente de la República. Eso por una parte en el gobierno. Creo que tendría que avanzar por ahí la crítica. Pero también en el movimiento sindical, Paco. Si nada más estuvo Sí. Aceves del Olmo y la CTM, es porque todos los otros sindicatos no están de acuerdo con esta reforma. Lo que pasa es que tenemos un movimiento de trabajadores tan débil que ni siquiera se ve. Solo se ven los empresarios que son mucho más activos en hacer avanzar sus intereses. Gibran, te agradezco enorme, vamos a estar muy pendientes y sí, no va a ser la única porque este tema va a dar todavía mucho. Están en este momento en los alegatos, en las negociaciones, en ver esa letra chiquita que bien mencionas y en cuanto se dé a conocer, volvemos a platicar, ¿te parece? Me parece muy bien, ya estaremos conversando la iniciativa en su tiempo. Muchísimas gracias. Gibran Ramírez Reyes,